Érase una vez un pueblo llamado Sansana. Este pueblo estaba perdido en uno de los rincones más pobres del mundo. Un pueblo sin escuela, sin agua y sin esperanza, donde sus niños y niñas caminaban más de 20 kilómetros diarios para ir a por agua para sus familias. Sansana es uno de los miles de pueblos sin agua, ni luz, ni posibilidades de una educación de calidad para sus jóvenes situados al sur de Burkina Faso, cerca de las fronteras de Ghana y Costa de Marfil. Un país con uno de los índices de desarrollo humano más bajos del mundo. Habitado por miembros de la etnia Lobi, descendientes de la tribu de guerreros indomables que más resistencia opusieron a los colonizadores franceses, Sansana se encuentra a 35 kilómetros de Gawa, capital de la provincia de Poni, y es una de las zonas más abandonadas del planeta. Aquí no llegan ayudas del G20, ni del Club Bilderberg, ni de las grandes ONG internacionales. Nacer en esta región es igual a nacer rodeado de una miseria y falta de oportunidades que les acompañarán hasta la muerte, y donde un nuevo concepto es dueño del destino de miles de familias. Pobreza multidimensional, con carencias concurrentes en salud, educación y nivel de vida. Fue en este contexto en el que un grupo de profesores de Madrid viajamos a Burkina Faso. Por deformación profesional, no pudimos evitar entrar en algunas de las escuelas que vimos y hablar con los profesores y los alumnos. Fue entonces cuando, viendo las carencias tan enormes que había, decidimos que no podíamos permanecer indiferentes. Diseñamos un modelo de cómo entendíamos que debía ser nuestro granito de arena. Primero, no recibiríamos ninguna remuneración económica. No necesitábamos más que ser voluntarios de verdad. Segundo, no queríamos que esas comunidades en las que íbamos a intervenir o a las que íbamos a ayudar acabaran dependiendo de nosotros, de forma que si a nuestra asociación, por lo que fuera, le pasaba algo, el proyecto terminara. Por eso, desarrollamos todos nuestros proyectos con vocación de autosuficiencia, de forma que las comunidades locales fueran capaces no solo de subsistir, sino de mejorar su vida, incluso si la asociación no estuviera presente. Y por último, decidimos que el segmento poblacional al que nos íbamos a dirigir eran los más vulnerables, que en este caso y en esta zona son, cómo no, las mujeres y los niños. Con los humildes fondos que recaudamos entre amigos y conocidos, pusimos en marcha el proyecto. La asociación Escuela Sansana había nacido. Lo primero fue reunirnos con las mujeres del pueblo y explicarles cuál era nuestra idea. Como a ellas les encantó, nos pusimos manos a la obra construyendo un taller de costura y de tejido donde ellas aprendieran un nuevo oficio que les permitiera ser autosuficientes en un futuro. Por eso aprendieron a coser, a hacer arreglos e incluso a confeccionar y diseñar sus propios trajes y vestidos. A continuación, nos ocupamos del agua. Hicimos varios sondeos hasta que logramos dar con un acuífero y construimos un pozo que riega en los terrenos donde están ubicados los huertos de la comunidad de mujeres, en los que ellas cultivan sus propias hortalizas para consumo propio y para la venta, de forma que las mujeres aportan alimentos o dinero a sus familias, ayudándolas a ser más libres y a tener mayor influencia en su entorno. Y en paralelo, no nos podíamos olvidar de los niños. Ese era uno de nuestros principales compromisos. Por eso, construimos una escuela de educación primaria. En esta escuela, tanto los niños de Sansana como algunos niños de las poblaciones de alrededor tienen la posibilidad de aprender matemáticas, geografía, francés y todas aquellas otras materias que les den la posibilidad de continuar en un futuro su formación y trabajar por su país. L'école primaire publique à la Miss de Sansana. ¿C'est la primera Sansana comme ça? Oui, oui, oui. Ah. Voilà, il est composé de filles. Je prends des filles et des garçons. Des filles et des garçons. Voilà. De quel âge? En tout cas, qui ont 8 ans, 9 ans
Voilà, même 10 ans, on peut prendre un total de 208 élèves. Parce que l'électricité ici, c'est avec des plaques solaires ou c'est l'électricité normale? Non, c'est pas sur le courant, c'est les plaques solaires. C'est tout plaques solaires. Avec les batteries. Histoire, géographie. Voilà. On a aussi sciences, éducation civique. Éducation civique. Voilà, et puis morale. Il y a le sport aussi. Avant, il n'y avait pas d'école ici, puisque les enfants d'ici partaient au chef-lieu de la commune, Womlora. Este centro de educación fue asimismo acompañado de un nuevo pozo que permite disponer de agua potable a todos los niños del colegio durante el tiempo que pasan en la escuela. Pero este pozo, al igual que el del huerto, ha acabado cumpliendo una función social en el pueblo de Sansana, pues como podéis ver en estas imágenes, no dejan de llegar padres y madres de los alumnos y otros habitantes del pueblo a recoger agua para sus casas, y ahora los niños no tienen que caminar tanto tiempo para traerla. Después decidimos construir una escuela infantil. En esta escuela, los niños de 3 a 6 años aprenden a hablar francés, los números, a contar, los juegos populares, etc. Notre rôle ici, c'est d'assurer l'éducation préscolaire des enfants de 3 à 6 ans, de façon spécifique. C'est-à-dire l'année passée, on était à près de 80 et quelques enfants. Et l'éducation préscolaire n'est pas encore connue comme ça. Au Burkina, nous avons un taux de 4%. Oui, dans tout le Burkina. Voilà, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a même pas de centre d'éducation préscolaire dans les villages. Voilà, c'est grâce à ce partenariat de Escuela Sansana que Sansana a bénéficié de ce centre d'éducation. Les enfants qui sont quittés ici, comment ils évoluent avec ceux qui ne sont pas venus ici. Vous allez voir la différence. Donc c'est vraiment un investissement utile, il faut l'accompagner. En los mismos días que estábamos grabando estas imágenes, 3 niños de un pueblo cercano a Sansana fueron secuestrados y llevados a las minas de oro o a las plantaciones de cacao de Costa de Marfil, junto a otros miles de niños que son secuestrados cada año en Mali y Burkina Faso, aprovechando los descuidos de sus padres y sobre todo aprovechando que no tienen la posibilidad de estar resguardados y protegidos en centros de educación como el de Sansana. Finalmente, junto a la Asociación de Mujeres de Sansana, decidimos también crear un centro de producción de pollos integralmente alimentado por energía solar, para ayudar a la financiación de la escuela infantil. Le transformateur solaire pour transformer le courant de la batterie pour avoir du 220 pour faire fonctionner le couver. Les œufs ici. Ça, c'est le régulateur de la température. On espère toujours que dans 2 ou 3 mois, et lorsque le couveuse va en train de faire vraiment de bonnes productions, on va continuer avec les 4. Y un molino comunitario donde las familias muelen los granos que cultivan para hacer pan y otras comidas como el futó, que son la esencia de su dieta tradicional. Tras el éxito de Sansana, nos dimos cuenta de que con relativamente poco dinero se podía ayudar a otras comunidades a mejorar su calidad de vida, su educación y sobre todo sus perspectivas de futuro. Por eso, decidimos continuar nuestro proyecto en unas poblaciones cercanas que se llaman Nionio y Oli. Avant de commencer cette école, on était sous des hangars. Et c'est comme ça qu'on s'est débrouillé jusqu'à ce que l'association nous a construit une école. Nous sommes vraiment heureux parce que ça permet aux élèves d'être dedans
Voilà, pour ne pas avoir différentes maladies. Voilà, parce qu'il y a trop de vent. Quand on était sous les hangars, il y avait trop de vent, il y avait la fraîcheur. Mais maintenant, nous sommes dans les classes. Voilà, les enfants maintenant ne se plaignent pas de maladies. Voilà, 110 élèves de 6 ans jusqu'à 10 ans. On apprend les élèves en leur discipline. Tu les donnes encore les frères. Il dit que 3, 50 égale combien? Ici, les enfants sont obligés d'utiliser des capsules de Coca-Cola, Rakina, Cyprès, et pour faire les cours. Voilà. 1, 2, 3. Ma petite femme, rédis-toi, tous les démarches, c'est pour Tout ça que vous faites ici à les jardins, c'est organique? Organique. C'est organique. Post organique. Ok. Et de la bœuf? Voilà, des bœufs, des chèvres, des moutons. Et moutons aussi. Voilà, c'est mélangé. L'année passée, on a fait avec organique, ça marchait bien. Voilà, ici, nous allons mettre les aubergines sauvages. Voilà. En bas un peu, nous allons mettre de la salade et des choux. Voilà. De la tomate. Voilà, mélangé avec le poivron. Wow. Voilà, un peu en haut ici. Voilà, comme ici là c'est loin un peu des arbres, nous allons mettre le melon espagnol. Wow, voilà, le melon espagnol, c'est les enfants qui disent de tenter savoir. Donc les aïe va coucher ici nous sommes bon amène-nous maman non man tout d'abord balame aller me pour I introduce you or there's no introduction? Introduce. All right. Voilà? Bien, asseyez-vous. Avant, on était dans le village avec des maisons. C'est là-bas on nous donnait des cours. C'est mieux parce que ici nous vivons en paix. Nous apprenons bien. Mais avant, quand nous étions là-bas, nous n'apprenons pas bien. Il y avait trop de bruit au village. Ici c'est calme. La même chose comme pour eux. Mon père est un cultivateur. Ma mère est une ménagère. Ils cultivent le maïs, le mil et le riz. Après l'école, je vais devenir un policier. Ça me plaît, c'est pour défendre mon pays. Après mes études, je vais devenir un enseignant. Après mes études, je vais être professeur de français. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. On veut vraiment dire un grand merci à ceux qui ont construit le CD pour nous. Parce qu'ils nous ont fait le bien.
On ne savait pas qu'on allait y insérer. So I am the headmaster of the school. Okay, I also teach 2 subjects. Yeah, French and English. Yeah. We came here 2 months ago. 2 months ago. You are absolutely new. Yeah, you are absolutely new. You are here. starting. We are 2 months starting ago. here. Really, we are very, very happy because comparing to the past, now it is very. I am really impressed with your work, Adama. I want to deeply congratulate you. All right. Because the last days I've been seeing the other part of Africa, no? I've been seeing some ugly things, and I think that what you are doing here is beautiful. All right. Okay, I'm very, very, very happy to meet you today. Okay. Because it is very, very rare to meet people who want to help us. Okay. No tem que ficar pé, no tem